nuevamente a todos aquellos que hacen posible que podamos seguir llevando a cabo estas transmisiones en vivo, online, donde esperamos que tú, que estás iniciando el estudio de la Kabbalah, puedas seguir alimentándote día a día de esta sabiduría que hoy se revela en esta época, debido a que es necesario encender una luz cuando en el mundo parece gobiernan las tinieblas. El título que nosotros observamos en este video lleva por nombre el significado de Dios. Para ello es muy importante que nosotros entendamos lo siguiente. Es muy importante que eliminemos los conceptos religiosos. Los conceptos religiosos hoy en día son una barrera que impiden al ser humano darse la oportunidad de aprender un poco más sobre las enseñanzas que están escritas a través de los Sofer Kodesh que hemos heredado nosotros a través de los años. Por estos textos nosotros nos referimos a libros como el Zohar, a libros como Sefer Yetzirah, a libros como el Tanaj, a libros que son un compendio de conocimiento que los antiguos Sajín han dejado para cada uno de nosotros. Ahora vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué significa Dios? Para ello es muy importante que siempre nosotros vayamos en medida de lo posible familiarizándonos con el lenguaje hebreo. El lenguaje hebreo nos va a permitir comprender de manera eficaz lo que se nos está enseñando. Para ello, yo te pregunto a ti que nos estás observando, te invitamos a participar, te invitamos a reflexionar en la siguiente pregunta. Si alguien se acercara a ti, si un pequeño te dijese, ¿qué significa Dios? ¿Qué es lo que tú responderías? Muchas personas al escuchar la palabra o el término o el nombre Dios, imaginan a un ser barbón, con barba blanca, larga, vestido de color blanco, y se imaginan a un ser anciano de días. Y es un grave error. Ese es el primer error que comete la persona religiosa, pensar que Dios, en esencia, es un individuo. Para ello te voy a invitar ahí en tu Torah, libro de Bereshit, libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. Veamos qué nos dice el libro de Génesis aquí en la Torah. Nos dice lo siguiente. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim, cuando nosotros traducimos estas palabras hebreas, en español dice, Bereshit es en el comienzo, bara significa creó, Elohim significa poderosos o significa dioses. Esto quiere decir que cuando nosotros traducimos el original hebreo de cualquier Tanaj, nos encontramos con que el Tanaj nos está diciendo, en el comienzo crearon los poderosos. Recordemos que la palabra Dios en hebreo se escribe Elohim. Elohim significa dioses poderosos porque está escrito en plural. Por eso cuando nosotros comenzamos a meditar en los 72 nombres de Dios, nosotros entendemos que estas intervenciones o estos seres que intervinieron durante el proceso de la creación son los mismos que nosotros de manera individual estamos invocando. Puedes encontrarlo en tu Torah, en el hebreo original, puedes revisarlo en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, versos 9 al 11. Ahí tú vas a encontrar codificados los 72 nombres de Dios. Cuando tú encuentras que tienes que aprender a identificar uno de esos 72 Yehudim o uno de esos 72 nombres de Dios para poder obtener la manifestación de un evento en este universo, te sorprendes, porque entonces se rompe toda la creencia religiosa que actualmente tiene enclaustrada a mucha gente. Prueba de ello es que cuando tú te acercas a una persona a comentarle un poco sobre los estudios de la Kabbalah, inmediatamente se pone en un caparazón que les impide escucharte. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre porque una persona ha heredado una serie de creencias por parte de las enseñanzas de sus ancestros, los cuales no tienen la culpa. Lo que ocurrió es que ellos también han heredado un tikkun que no les permite todavía visualizar y desprenderse de esa venda que hay en los ojos para que puedan comprender. Ahora, muy importante que nosotros identifiquemos dónde está escrito esto que actualmente nosotros estamos comentando.
Para ello te voy a pedir que ahí en tu Tanaj, en el libro de los hagiógrafos, vayas al libro de Job. Vamos al libro de Job en el capítulo 38. Aquí tú vas a poder encontrar cómo este eterno diseñador del universo responde a Job y le comenta cuáles eran los eventos que estaban ocurriendo en el universo cuando se estaba llevando a cabo la creación de este plano físico, de este mundo, mientras los hijos de Elohim se encontraban alabando. Y te voy a pedir que ahí en tu Tanaj, en el capítulo 38, leamos lo siguiente. En el verso 1 dice entonces, recordemos que Job había pasado una serie de calamidades. Y él preguntaba y preguntaba y preguntaba, ¿por qué si yo había sido justo? ¿Por qué si yo nunca había defraudado a nadie? ¿Por qué si yo me había conducido de forma recta delante de todos los demás? Me han acaecido todo este tipo de desdichas. Él comienza a cuestionar al eterno diseñador del universo y casi concluyendo este libro, vean qué nos dice el capítulo 38 de Job. Esto lo encuentras en Tanaj hebreo. También si no tienes un Tanaj hebreo, puedes consultarlo en cualquier Tanaj versión español, ¿bien? Y nos dice lo siguiente. Entonces respondió el Eterno a Job desde la tempestad y le dijo, ¿quién es este que oscurece el buen consejo con palabras y que no tiene conocimiento? Ahora tú que hablas, cíñate como un varón tus caderas. Te preguntaré y tú me harás saber tu respuesta. Dime, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Refiéreme si has conocido todo esto que yo te comento. ¿Qué más nos dice? ¿Quién ha colocado sus medidas si las conoces? ¿O quién extendió sobre ella el cordel para medir? ¿Sobre qué fueron introducidas sus bases y quién arrojó su piedra angular? Cuando cantaron al unísono las estrellas del amanecer y exclamaron alabanza todos los ángeles. Cuando nosotros leemos este capítulo del verso 38 al verso 7, nosotros nos encontramos que el eterno diseñador está comentando que ya estaban todos estos seres angélicos, estos poderosos ángeles, los Elohim, son los hijos del eterno diseñador. Nosotros no imaginemos que la esencia de Baruch Hashem únicamente era la que intervenía. Baruch Hashem tiene una serie de emisarios que están distribuidos en diferentes partes del mundo y que son dueños y señores y controlan algún aspecto de la naturaleza. Por eso, cuando tú meditas en alguno de los 72 nombres de Yehudim, de los hijos de Baruch Hashem, tú siempre vas a encontrar que hay un nombre específico para que tú medites en caso de que requieras sanidad física. Hay otro tipo de nombre en el que puedes meditar en caso de que tú requieras protección. Hay otro nombre de entre los 72 nombres de Baruch Hashem que se deben de meditar cuando se busca la prosperidad económica. Ahora, entendiendo esto, podemos dar paso a lo siguiente. Debes entender entonces que la palabra Dios no hace referencia a un individuo, no hace referencia a un hombre de barba blanca, vestido completamente de blanco o anciano de muchos años. Ese no es el personaje que nosotros conocemos. Ahora, muy importante, que cuando nosotros pretendamos invocar el nombre de Elohim, el nombre de los poderosos, tengamos mucho cuidado, porque nosotros al invocar Elohim estamos convocando las mismas huestes y potestades, así como ángeles que invocó Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, cuando se para frente al mar de los juncos, mar rojo, como muchos lo conocen, él invoca precisamente a este proceso que nosotros leemos en el libro de Bereshit. Invoca a los Elohim, y los Elohim son quienes intervienen rompiendo todas las leyes de la naturaleza, es decir, todo eso que está limitado, están ellos facultados para poderlo delimitar. Ahí es donde ocurre una serie de manifestaciones que nos enseña el libro de Sefer Yetzirah en el aprendizaje de la Kabbalah, en el nivel místico. Nos enseña que nosotros podemos hacer exactamente lo que Moshe Rabenu hizo, siempre y cuando nosotros conozcamos qué nombre de Elohim vamos a invocar. No invocar los 72 nombres. Si nosotros invocamos Elohim como los 72 nombres, seríamos nosotros incapaces de contener
toda esa energía de luz y puede manifestarse un efecto boomerang debido a que cuando nosotros buscamos la intervención de la luz en este mundo, siempre la negatividad, siempre la oscuridad se va a oponer. Bien, entonces dejamos este breve video donde nosotros queremos explicarte que entiendas qué significa Dios. En resumen, Dios está escrito en plural y se traduce como Elohim. Y Elohim significa poderosos. Entonces, en esta clase hoy que tú vas a impartir un momento Torah, recuerda, ¿qué dice el libro de Bereshit, libro de Génesis, en el capítulo 1? Dice, Bereshit bara Elohim. En el comienzo crearon los poderosos. Y entonces vas a poder entender que la religiosidad ha ocultado una serie de traducciones importantísimas para ti que actualmente estás estudiando la Kabbalah. Entonces, si tienes alguna pregunta, alguna duda sobre esto que estamos comentando, puedes hacerlo en este momento y con mucho gusto Baruch Hashem permita que lo respondamos. Linda Villavicencio, también sea shalom contigo en este día. Y bueno, pues aquí dejamos esta breve enseñanza. Esperemos que esto sirva para edificar tu crecimiento en la comprensión de las enseñanzas de la Kabbalah desde un cimiento fundamentado en los textos sagrados de la Torah. Te invitamos a nuestro centro de enseñanza aquí en la Ciudad de México. Ya nos conoces, la antigua calzada de Guadalupe, número 163, aquí en la colonia San Marcos de la delegación Azcapotzalco. Que sea shalom con cada uno de ustedes y nuevamente solo agradecer a cada uno de ustedes porque ustedes son quienes hacen posible que esta luz se mantenga encendida. Continuamos con otro video en vivo en 5 minutos. Sea shalom, Gabriela Echenique. Shalom, shalom.